lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. Bueno, voy a limpiar mis lentes porque después los necesito. Y estábamos hablando de la educación, de los medios de comunicación, que todo tiene que ver con todo, ¿no? Y sí, toda tu educación personal, ¿hacia dónde te ha llevado en la vida? Digamos, ¿cuál es tu actividad hoy? Porque por ahí hay mucha gente joven o sí, nuevos que no te conocen, que no saben cuál es tu actividad actual, más allá de los medios, ¿no? No, y bueno, a través de los medios, a través de este programa que duró muchísimos años, sí, más de 15 años que hicimos en la tarde, por ahí tuvimos unos impasse en algunos años, pero después retomamos, después pasé a la mañana, terminé haciendo radio a la mañana en Radio Stop, ¿no es cierto? Y lo que me ha llevado es que uno con los medios de comunicación siempre llega a un punto que denuncia una situación, es decir, el medio es como lo dice, nosotros somos el nexo entre la sociedad y los dirigentes, claro, ¿no es cierto? Los que gobiernan o los gobernantes. Sí. Y uno llega a un punto que uno le comunica al gobernante lo que dice la sociedad, la gente en el barrio, porque a veces el gobernante está en su oficina, en su lugar, y no sabe que hay un bache allá en el barrio que está, claro, a 10 kilómetros, qué sé yo, a 5, sí, dependiendo de la ciudad, el tamaño de la ciudad, o que el camino está en malas condiciones, claro, que se produjo un lugar donde por ahí no transitan los vehículos, no pueden pasar, una especie de bañado, qué sé yo. Entonces, eso nosotros somos el nexo, ¿no es cierto? Claro. Transmitimos. Y eso me llevó a mí llegar a un punto donde vos decías, pero yo denuncio. Y no puedo hacer nada más. Y claro, te quedabas ahí en la denuncia. Y después no va nadie. A veces sí daban respuesta y a veces no. Y la gente te decía, che, Hugo, ¿te acordás que salimos el mes pasado? Che, Hugo, yo te dije, ¿qué pasó? Y ya te miraban a vos como que vos tenías la culpa. Y vos no era tanto así, pero más o menos, ¿no? Más o menos. Y ahí entonces empecé y un clic que me dio a mí fue que nosotros crecimos, vos mismo también, con nuestro río Paraná, con nuestro famoso Puerto Viejo, ¿no? El Puerto Viejo. Crecimos ahí, era nuestro balneario, ahí íbamos, tomábamos sol, pescábamos a la noche, nos divertíamos, todo, íbamos, el que tenía lancha bajaba la lancha, la piragua, ahí en el muelle, en la bahía, remábamos, nadábamos. Y después llegó un tiempo en los 90 que se cortó, se anuló y se prohibió el acceso, claro, ¿cierto? Y le dimos la espalda al río, y estaba clausurado el acceso. Sí, nadie y bueno, iba nosotros allá por el 2013, con un grupo de vecinos que en realidad me invitaron a participar, un grupo que se conformó ahí, que estaba Julio Bernio, había otros, Antonio Ortiz, el Turco Yassif, había un montón de gente ahí que se reunieron y empezaron a decir, ¿por qué no abrimos el puerto? ¿No? Claro. Y bueno, y ahí me invitaron y comenzamos a participar. Y empezamos a armar marcha. Me acuerdo que fue fines del 2013. Empezamos a armar marcha para ir y abrir el puerto. Sí, me acuerdo. Y la gente se fue sumando. Impresionante cómo se fue sumando. Prendió esa idea y conformamos una comisión que se llamaba Así Puerto, qué sé yo, con Santiago, con tanta gente que ahora no, si los nombro a todos me voy a olvidar seguramente, ¿no? Y bueno, y conformamos una comisión con mucha gente que participaba, y todos los domingos a las 5 de la tarde nos juntábamos en el acceso al Parque Güell y de ahí hacíamos una marcha, llegábamos y en un momento no nos dejaban entrar, después después ya era tanta la gente que se abría el portón y pasábamos, estábamos toda la tarde ahí. Entonces fue llamativo y nos llamaron de Posada, el ministro de Gobierno, Jorge Franco, nos atendió. En ese momento Mauri Clos era gobernador, nos atendió y conseguimos la apertura del puerto. Conseguimos la apertura del puerto
Y vos sabés que conseguimos una apertura que era mucho más de lo que tenemos ahora, era todos los días. Sí, me acuerdo. De que 7 de la mañana a 7 de la ver. noche por el tema de la inseguridad, porque no es un lugar muy seguro, no es lo que hace a no inseguridad delictiva, sino a protección, porque no está en las mejores condiciones. Y bueno, logramos eso. Y sin embargo el poder político de ese entonces, que estaba Norberto, volvió marcha atrás al poco tiempo. Y volvimos solamente a los fines de semana y feriado a entrar al puerto, ¿no? Y eso me hizo ver un montón de cosas, porque a partir de ahí mucha gente me empezaron a pedir, qué sé yo, había una escuela, la 880 del barrio Loma del Paraná, que había empezado las clases, estaba todo terminada, las instalaciones, creo que era abril del otro año, ¿no es cierto?, del 2014, y no funcionaba, y seguían en una escuela rancho. Y tenían una hermosa escuela y no estaba funcionando. Y te decían, ¿qué pasa? Te llamaban a vos. Me llamaban a mí. Entonces, de ahí, bueno, empezamos a hacer la gestión con Safran, faltaba mobiliario. ¿Y sabés qué? Los mobiliarios estaban. Faltaba un camión para traer los mobiliarios de la escuela. Conseguimos el camión, trajimos los mobiliarios y se habilitó la escuela en un fin de semana. Después había un barrio ahí también, en Loma del Paraná, que lo pintaron 4 veces al barrio. Me acuerdo, 4 veces le pintaron al barrio. Y vos sabés que ese barrio no entregaban las casas. Y era un barrio que tenía prepago. Los vecinos habían pagado. Los propietarios estaban pagando las cuotas. Pagaban las cuotas y pagaban el alquiler. Y no podían entrar al barrio, y el barrio ya habían pintado como 3 o 4 veces las casas, ¿no es cierto? Qué increíble las cosas que me estoy entendiendo. Y que estaba prácticamente perdido en el IPRODA. ¿Me entendés? Estaba perdido en la burocracia. En la burocracia del Estado. Y bueno, hicimos la gestión y conseguimos, me acuerdo, Mauri Clos vino e inauguró cuando comenzó el Mundial. Hizo la inauguración rapidísima, la entrega de las casas, rapidísimo, porque empezaba el Mundial de Brasil, era el partido, ahí, el partido inaugural. Queríamos ver la inauguración. Sí, bueno, pero lograron habilitar y logramos eso. Que los vecinos lleguen a Y ahí sus dijiste, casas. tengo que dedicarme y a la política. Y después, bueno, surgieron otras cosas. Yo mientras tanto seguía haciendo la radio. Vos seguías con la radio y mientras tanto... Vino Juan Carlos Bertotto, ¿no? Juan Carlos, que él estaba director de un aula satélite de la escuela EPET número 6. La escuela EPET número 6 nació de la vieja escuela NET número 1, que estaba en el kilómetro 2, ahí, ¿no es cierto? Después, que era nacional en ese momento, después se transformó en provincial y consiguieron el edificio del kilómetro 9 y se construyó la nueva escuela. La nueva que está ahí. Y muchos docentes, vecinos dijeron, ¿cómo vamos a abandonar esta escuela donde viene mucha gente de la zona? Entonces, Juan Carlos con otros docentes siguieron ahí como un aula satélite y empezaron a hacer la gestión para que se arme una nueva EPET. Y venían de hace muchísimos años con todas las carpetas, los papeles. Entonces me convocaron. Otra vez te convocaron. Y la comisión, ¿no es cierto? Y me dijeron para ¿cómo es? Para armar marchas. Entonces vos dijiste, bueno, muchachos, basta, gratis no hago más nada. Y en esa, denme un puesto, fíjate que hoy es casi famoso hacer marcha, pero en esa época era muy poco. Era difícil, se hacía marcha cuando era algo bien fundamentado. Bien fundamentado. Siempre hacíamos en forma respetuosa. No llegamos a hacer marcha por la escuela, pero sí hicimos las gestiones y logramos armar el nexo entre la provincia, educación, el gobierno. Y conseguimos que la escuela en el 2014, 2015 creo, por ahí, sea nombrada EPET número 54 y por suerte se creó la escuela. Mira qué bien, no sé que atrás de todas estas historias estabas vos metido y ahora nos toca hablar de tu propia historia. Ojo, Marina, yo no me hago autobombo, sino cuento la realidad, lo que es, y no es que yo lo conseguí, sino simplemente éramos como un nexo. Claro, porque sabes que está bueno. Faltaba una situación de comunicación, era faltaba el nexo entre el problema y el organismo que hablando con los términos ahora, era como la plataforma, ¿no? La plataforma de comunicación, seguía siendo como un medio de comunicación. Y ahí dije, uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad del Dorado, me plantearon muchos de esos que trabajaban conmigo, era la falta de gestión
de la gestión Exactamente. anterior de Norberto. Gestión. De Norberto Aguirre, que era en ese momento intendente, ¿no? Y faltaba gestión, ir a Posada. La función pública se consigue mucho con gestión. Sí, sí. Todos tenemos sí. que hacer gestión. Vos Sí. te metés, tenés que administrar bien el lugar donde te toca, pero a la vez tenés que vivir haciendo gestión. Lo hace el gobernador, lo hace el intendente, lo hace el secretario, Sí, el director, totalmente, lo hace el totalmente. intendente, lo hace el gobernador. Lo hace el presidente. El presidente viaja a hacer las gestiones. Hoy Massa está esperando un desembolso del Fondo Monetario. Claro, Todo el mundo todo hace es gestión. gestión, Todo sí, es sí, gestión. sí, sí. No es que vos, y Sí, por sí. supuesto, hacer tu trabajo, ¿no es cierto? Más vale. En lo que Pero te toca. a lo que voy, que es lo que yo interpreto de lo que te escuché. Sí. Tu actividad como periodista, que pudiste conocer distintas realidades, te dio la posibilidad de ser nexo entre el gobierno de turno y qué sé yo, Por y supuesto. realizar la gestión. Sí, o sea, se abrieron hacer las esa puertas. gestión. Porque vos Sí. podrías haber hecho así, cuento la noticia y listo, lo dejo ahí, no Sí, me sí, ocupo. sí. O sea, al ocuparte o al ver todas esas cosas, empezaste a conocer Claro. muchas realidades que por ahí no conocías. Claro, es decir, como medio de comunicación, yo por ahí era crítico, Sí. por ahí hasta tuve, qué sé yo, no enemigos, sino enemistades con Claro. gente que éramos amigos, porque yo marcaba la situación. Decía, che, mirá Claro, ahí. y eso generaba por Esa ahí, calle. generaba rechazo, Sí, ¿no es cierto? seguramente. Pero siempre en ese afán de estar al lado de la gente, de que tengan solución a los problemas, es decir, un hospital, una sala, Ok. que no tenía un problema, y permanentemente trato de hacer eso, ¿no es cierto? Ok. De llevar a... Dani, ¿querés poner la foto de nuevo? Uy, ahí está. Bueno, mi gestión. papá y mi mamá, Tu mirá, papá- ahí. ¿Qué fueron tu papá y tu mamá en tu vida? Pilares. ¿Pilares? Pilares, mi viejo nos dejó hace poco, ya vamos para 2 años, pero tuvo una vida realmente muy contento y lo recordamos maravillosamente, nos reímos de Toto. ¿Era un hombre divertido tu papá? ¿O era divertido, rígido? desde el punto de vista que vos le mires, sí, no, Sí. con el viejo un capo de chico, ¿no es cierto? Nos llevaba a pescar, a Ahí todo. estabas tomando la primera comunión. La primera comunión, mi ¿Sos mamá. un hombre creyente? Sí. Sí. Bien. Así que. Ahí estás. Joven, Adolescente. 15 años por ahí. ¿Dónde hiciste la escuela secundaria? La escuela secundaria de comercio. En la escuela de comercio. La ¿Qué primaria tal en la 165. del ¿Qué tal kilómetro. tus recuerdos? ¿Alguna lindo. cosa cortita? Decime que te acuerdes de la secundaria. Mucho, la secundaria. Todos los amigos, ¿Te metías en el centro de estudiantes? Tuve en participación, y vos sabés que fui candidato y en También. ese año se suspendieron las elecciones. Ah, mira, pero Sí, también estabas, la lista roja. viste, por eso muchas veces les digo a los chicos Sí. participen, Yo participen de todo. formé parte de... O sea, eras más bien participativo, digamos. Sí, como alumno. teníamos nuestra participación revolucionaria y sobre todo en esa... Mirá, y qué linda foto. Cinema impresionante. Yo era DJ. O sea que te diste los gustos de hacer lo que te gustaba. Faz todo. Faz todo. Hice de todo. Y ¿Qué éramos? muchos recuerdan, realmente era impresionante, mucha gente. Se llenaba. Esa era la cabina donde pasábamos música. Y trajeron muchos cantantes también, mucha cantantes, gente. modelos. Sí, le dieron la posibilidad del Dorado Sí, de sí. tener... Te vi bailar varias veces ahí en... Ah, sí. No, bueno, esas cosas. Mi no casa, nada, te diga, esa que es te mi jodan. casa, mi familia, Tu con mi casa- esposa, con mi señora, con mi hermano. Bien. Ese que está parado. Las reuniones familiares. Es polaco, el ex combatiente de Malvinas. Sí. Así ¿Cómo se vivió eso así en 2 palabras? Decime. ¿Malvina? Sí. Una tragedia para nosotros, un llanto total. Mi papá cuando se enteró que mi hermano se iba a Malvina, no paraba de llorar. Era un velorio en nuestra casa. Y era tan difícil porque afuera era un jolgorio. De hecho, mi hermano Qué Héctor locura. juntaba fondos. ¿Te acordás que nos iban parábamos ahí en la esquina, iban le a la pedíamos estación a de la este gente? servicio, pedían, Sí. armaban eventos. Y en casa era un velorio. Y mis amigos contentos porque habíamos tomado la Malvina, habíamos recuperado la Malvina. Y en mi casa llorábamos porque mi papá sabía lo que era la guerra, él era gendarme. Y sabía que era muy difícil que mi Aparte hermano sabía vuelva. también Y en sabía qué que nosotros era condiciones se imposible. Mi papá siempre fue un realista, por más que de la política, él era político, le gustaba la política, era militar, es decir, gendarme. No Sí, era, sí, no sí, era de sí. alto rango, sino era suboficial. Pero él sabía que nos enfrentábamos
un poder, y que era una locura lo Un que habían hecho los imposible. militares, estaba Un totalmente de imposible. desacuerdo. Qué con lo locura había- que fue todo eso. Sí, sí, pero fue una bueno, locura. También lo pasaste. Ahí en la radio, una entrevista al con gobernador Ramón Puerta, ¿Cuándo? Oscar, ¿cómo es? ¿Antueno? Oscar Antueno. No es Oscar, no, perdón, Gabriel Antueno. Gabriel, el médico. Antueno, concejal. Sí, era Sí, concejal. concejal. Y aparte el hecho de estar ahí en la radio te da la posibilidad de conocer A un este ya montón tiempo de más personas, ¿no? moderno, ahí con Satur, Dani Reble, a la mañana en la radio, ya era casi los últimos tiempos de, radio, de mi paso por la radio, ¿no? Ajá. Ahí, la radio. Vuelvo a Cinema ahí con el amigo 22. 22. 22, ahí está la foto, ¿no es cierto? Claro. De toda la fiesta. Mirá la gente que era. Y eso era viernes y sábado, así. Por ahí algunas de esas fiestas era Navidad, Año Nuevo, qué sé yo, pero la mayoría de las veces era así, era Sí. enorme cantidad Estaba de gente. impuesto en esa época cinema sí. bailable. Sí, todo, impresionante. ¿Y ya estabas casado en esa época? Sí, joven. ¿Te casaste joven? Sí, 24 años creo. Sí, se con usaba mi en esa actual época. esposa. Esa es la secundaria. Ahí La es secundaria, la sí, recepción. la recepción. Mirá qué lindo. Con mis amigos de la secundaria. Mi papá, mi suegro, Pocho Galeano, mi papá en el puerto, cuando estaba libre el puerto. Ahí ¿Y lo lograste? podíamos ir con el viejo. ¿Cómo ves la costanera hoy en día? ¿Qué te parece? Maravilloso, pero bueno, tenemos que recuperar eso. Tenemos trabajar que fuerte con integrar esto. también el Se puerto. está haciendo cosas y tenemos que integrar y Tenemos hay que integrar proyectos el para paseo, hacerlo ¿no? y va a ser una cosa más que maravillosa en el momento que logremos conectar los dos. Sí, las dos cosas, porque queda como muy inconexo y Inconexo. Y el río es lo más. el gran río elemental, dice nuestro himno, ¿no? El gran Exactamente. río elemental. Vos fijate, Posadas, cómo cambió cuando la ciudad le dio cara al Aparte, río. Mis hijas, mis hijos, mis esposas, mi papá, mi ¿Cómo mamá. sos como papá? ¿Sos un papá? Y eso tenés que preguntarle, ahí están las Meli, a Lu, a ¿Cómo Sola, te Ezequiel. percibís? ¿Sos un papá rígido o sos un papá compañero? No, soy. trato- Disfrutás, se nota que disfrutás Un de la vida en hermano familia. me retan más lo que yo le puedo retar a él. ¿En serio? Sí. Sos un papá permisivo. Sí. Está bien, está bueno. Ahí Alguien está tiene la que familia, con mi familia, mis suegros, mi cuñado, mis sobrinos, de la parte de ser. Son de mi esposa. una familia bastante numerosa. Sí, numerosa de los dos lados. Sí, sí, Nosotros sí. 6 hermanos, ellos también 6 hermanos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí. Radio Stop. Radio Stop a full. Sí. Ahí ya mi actividad como trabajador en vialidad provincial. Claro, porque vos estás en vialidad provincial. Claro, ¿viste? ahí Es estoy una con actividad- Lalo Estelato, que es Ajá. el actual intendente de la ciudad de Posada, con un trabajador, con Barda Bardacir Pereira, maquinista, y Lalo Estelato recorriendo la ruta 17, cuando recién habíamos ingresado, allá por el año 2016. Claro, de tanto denunciar los baches terminaste ahí en vialidad. Terminé ahí en la Sí, ruta, sí, trabajando por la ruta. por la ruta. Porque era algo, de hecho tuve por ahí algunos conflictos porque yo lo denunciaba a vialidad, no denunciaba en el Claro, sentido- vos sí, yo marcaba. denunciar se entiende. No podíamos lo que tener querés. una ruta tan abandonada, claro. llegábamos a un punto, no sabíamos si teníamos que doblar para la izquierda o para la derecha, del yuyal que había, Es del verdad, monte es que verdad. había. Mejoraron Y mucho en nos ese metimos sentido, a nuestro trabajar ahí, el 15 de las Mellis. El 15 de las Mellis, Sí. qué lindo. ¿La Unión Cultural parece o dónde? O no, esa es la recepción de las Mellis. Ah, la perdón. recepción, por eso me pareció recepción de raro. las Mellis, sí, porque era más. esa es la Todo Unión por Cultural. dos. Sí, Bastante todo por dos. costoso habrá sido. Hermoso, nada. Sin lugar a dudas, recontra agradecido a Dios, a la vida, a mi esposa, Ajá. por haber tenido La los posibilidad de tener hijos, esa familia, tener ¿no? la melliza y mi Ajá. hijo Ezequiel, ¿cierto? Lu y Sol. Pero sí, es cierto, es por dos. Todo por dos, pero bueno, sé que se pudo. sí. Lo llevaron adelante con esfuerzo o lo que sea, pero lo llevaron adelante. Sí. Bien, ¿y cómo ves toda la parte bueno, vamos a seguir un poco con esto después. te Los pregunto. 85 años de mi papá y los 80 de mi mamá. Se Son llevan 5 longevos años. también. Sí. Viven mucho. Mi mamá ahora cumple 85 años. Mi papá se fue 85 con años. 88 años. Mm. ¿No? Y bueno, ahí festejamos. Hace poco se fue tu papá, ¿no? Sí, ahí con el amigo Hugo Pasalacqua, Ajá. trabajando. Sí. Ya era gobernador en ese momento. Eso creo que fue la inauguración del puente Pomar de la calle Córdoba,
cuando se inauguró el puente, que eso también era un puente que se había pedido el puente, pero faltaba la gestión y cuando ingresamos en vialidad, destrabamos los papeles, hay que mover. Y se hizo ese puente y por suerte hoy se hizo la conexión desde el puente hasta la tránsito pesado, así que un logro más que maravilloso, porque es un puente muy amplio, 30 metros de ancho, con bulevar en el medio, con doble carril, con vereda, una obra costosa. El Dorado ha crecido trabajando mucho por los caminos. Sí, tiene muchas necesidades. Ahí trabajando con los compañeros de vialidad de la regional, junto con la gente de Victoria. Allá en Cuatro Bocas, siguiendo el Fawel, no sé si la ex Ruta 12. Sí. Bueno, ese es el lugar donde nos sacamos esa foto, ahí en el cruce, Cuatro Bocas. Si doblás a la izquierda, salís en el peaje, un poquito después del peaje. Si seguís derecho, salí allá casi en Mado, ¿no? Conozco. Y siempre queda algo por Reencuentro con los viejos amigos de la secundaria. ¿Se ven todavía o no? Cada vez menos. Sí, se ven. ¿Todos los años hacen alguna reunión? Cada año hacemos una reunión. Este año lo hicimos, es decir, el año pasado lo hicimos. Está bueno. Creo que fue este año hicimos, a principios de este año. Esto fue un reencuentro de la escuela, el festejo de la escuela de comercio, el último festejo. Sí, el último aniversario antes de la pandemia. López. Ay, sí, fue mi profesora también. Profesora de biología. Excelente profesora. Un beso para ella. Sí. Una de las mejores profes. Mis hermanos. Mira, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 están, 2 hermanos. Ahí está. Rubén. ¿Y cómo era? ¿Era un lío tu casa cuando eran chicos? ¿Se peleaban mucho? ¿No? Era tremendo. Rubén, Héctor, Luis, Polaco, yo, después Aníbal y Jorge. De derecha hacia izquierda. ¿Cuál es el más bravo? No, bien. De los Kowalski. Con mi papá, mi viejita ahí, ya el viejo. ¿Tu mamá es una figura muy importante en tu vida? Sí, la vieja, todo el tiempo ahí. La mimamos, la cuidamos. Y por suerte estamos muy contentos, muy agradecidos. ¿No? Bien. Sí, la misma foto del... Creo que este familiares. Sí, familiar. Creo que este fue el del cumpleaños de las Melis. Esta fue la foto del cumpleaños de las Melis. Ajá. Sí, con amigos. Mirá, Flavio Bogado, ¿eh? Flavio Bogado. Sí, con Flavio pasábamos música juntos, lo trajimos a Cinema, ¿te acordás? Flavio Bogado, también un referente de los 90, fines de los 80. Claro, 90. Este fue un evento que se hizo acá en la Ciudad del Dorado, en una agencia de auto, presentación de un vehículo que él estuvo hace 6 años, 5 Por ahí 6 tendrán años. que hacer un intercambio generacional, de un lado y del otro. ¿Cómo es ahora pasar música? Viste que ahora se pasa música, no sé cómo es el tema. Con mi hermano, héroe de Malvina, polaco, estuvo en Malvina, combatió en Malvina, formó parte Le dieron una distinción ahora hace poco. Sí, él formó parte de un grupo elite de la gendarmería, ¿no? Y de ahí, bueno, trabajó, fue a la Malvina, fueron 30 y pico de gendarmes que lograron aterrizar, bajar a Malvina, combatir. Otro grupo quedó en el continente, hicieron un vuelo y no pudieron aterrizar porque eran ellos. Y bueno, Polaco por suerte volvió, lo tenemos acá. Lo tenemos bien, vivito y coleando, sin ningún tipo de lesión, por suerte. Qué bueno. Muy agradecido. Bien. Fiesta de Navidad, Año Nuevo. Se ve que se festeja mucho en la familia Kowalski. Hay muchas reuniones familiares, por lo que veo. Eso es Cinema. Cinema hacíamos la fiesta del Día del Niño. También vos me sabés acuerdo. que en un momento nos llegamos a asustar porque era tanta la libre, acceso libre. Claro, hacíamos gratuito. chocolate con factura. El papá de Julio, don Chávez Ferreira, organizaba, trabajábamos ahí con mi hermano, mi papá, mi mamá, todos juntos. Todos colaborando. Éramos un trabajo familiar y volvemos. Bueno, y con esto cerramos un poco y tenemos un panorama un poco de Hugo, pero de Hugo y su contexto familiar como es. Y vamos a ir cerrando con unas preguntitas así que son pavaditas, salticadas. Y vos, Hugo, comenzás el día temprano con mate, café, o no tenés horarios muy rígidos para empezar el día. Temprano, bien temprano. Duermo poco, Marina. Duermo lo justo y necesario. ¿Qué es eso? ¿4 horas? ¿Cuánto? Un poquito más, 5 o 6 horas. Y me levanto, mate, agua, no desayuno. ¿Apenas te despertás pones la radio? ¿Cuál?
Sí, la radio, por ahí la tele, escucho. ¿Estás ahí al tanto de las Sí, noticias sí, todos sí, los sí, días? Sí, sí. ¿Sos medio Obviamente, adicto? o leo a través del teléfono los medios de comunicación, ¿no es cierto? Sí. Locales, provinciales, nacionales. Siempre estás al tanto. ¿Cómo es la relación con los colegas de los medios? ¿Es excelente, buena, aceptable, regular o mala? No, buena, con todo. Yo siempre, yo no tuve nunca nada personal, cuando incluso trabajaba en los medios, nada personal, era simplemente la función. Claro. De hecho, con Norberto, lo nombré mucho a Norberto, Sí. pero bueno, porque formó parte de nuestra ciudad, Sí, 20 sí, años sí, intendente. obvio, sí. Y con él seguimos teniendo una buena relación, pero en su momento cuando era funcionario, cuando Ahí. estaba, teníamos... Tenían una pica. No era pica ni nada, sino era por su gestión, ¿no es cierto? Claro, le no cuestionabas coincidía. algunas le cosas cuestionaba que la está gestión, como perfecto. a otros. Lo podrías hacer. Pero cuando nos encontramos, lo mismo. ¿Alguien que marcó tu vida o te dio una gran ayuda en algún momento? ¿Recordás a alguien? En ¿Viste? particular, no, es decir, es imposible. Yo, muy familiero, por supuesto, mis padres, Tus padres. Y mis hermanos. Y- Yo soy el más chico de la familia. Ah, eras el malcriado. Chico, sí. Y todo de alguna manera me Estaban en su marcaron, me inculcaron. Y después, bueno, con el correr del tiempo, mi familia, ¿no es cierto? Ok. Con mi hijo me marcaron mucho. Che, ¿ya te obviamente. acordás el nombre de todas las calles del Dorado? Encima ¿La sabes? el Dorado crece permanentemente. Sí, exponencial. y ¿Cómo te imaginas que estás creciendo el Dorado? Viste que el Dorado era nosotros longilíneo alrededor. Sí. ¿Cómo está Hoy creciendo se ahora? está creciendo un poquito más a los costados, porque A los llegamos al costados. punto ya prácticamente para zona este, tenemos el límite, el Ajá. oeste, el Paraná, y la zona este también de alguna manera ya se va marcando un límite, pero y se va creciendo un poco más Bien. a los costados, pero necesitamos sí o sí crecer ordenadamente en la ciudad del Dorado, Claro, porque algún plan de urbanístico alguna tiene manera que haber. seguimos creciendo como hicieron nuestros pioneros. Hoy nosotros necesitamos terminar con los caminos de tierra, Marina. Es decir, no podemos seguir creando más caminos de tierra. ¿Y cómo se hace eso? A través de los loteos. Los loteos tienen que tener caminos de empedrado y cordón cuneta para que se habiliten las construcciones de las casas, porque si no, vamos a puedes seguir habilitar. siempre yendo de atrás para adelante y en forma desordenada. Claro. Es difícil hacer un camino cuando ya está instalado el vecino que construyó su casa, que a veces por error, pero no voluntario, sino por una equivocación, porque es complicado. Porque no sabía, claro. No sabía, termina haciendo la casa en la vereda, en la calle, y Sí, después sí. cuando vamos nosotros a construir el camino, Le tenemos que sacar la casa. le tenemos que romper la casa Y y a veces, ¿sabe cuál es el otro problema? Que la casa queda en un pozo o queda en un barranco, porque vos tenés que tomar el nivel de la calle, entonces necesitamos tener el nivel cero. Ok. Y el nivel cero se va a lograr haciendo eso. Haciendo asfalto. Primero haciendo el camino, cordón cuneta por lo menos, y que de ahí el vecino venga y haga su casa. Y entonces el que tiene que levantar, porque está en un pozo, lo va a cargar de tierra, y el que tiene que bajar del barranco, lo va a hacer. Bien. Y te hago una pregunta con respecto a esto que puede ser un poco, que no sé, tendenciosa. ¿Se tiene en cuenta el impacto ambiental en el momento de planificar el asfaltado? Nosotros en vialidad sí, pero por supuesto que se tiene que seguir profundizando. Se trabaja con un equipo integral de respeto del medio ambiente, incluso se hacen ¿cómo es? Se hacen estudios de impacto ambiental, hay un departamento. Y hasta se trasladan plantas, a veces árboles, en lugares donde se tienen que hacer construcciones, respetando todas las condiciones, ¿no? Ajá. ¿Vos formás parte de las decisiones, como por ejemplo de qué calle empezar a asfaltar? ¿Vos tenés esa capacidad de tomar decisiones sobre qué calle sí, qué calle no? En algunos casos sí, pero en otros por ahí no, se hace todo a través de gestión. Porque es todo un nexo, como te decía Sí, antes, sí, de la sí. gestión, porque es a través del pedido de los vecinos y a través por ahí la sugerencia que hacemos, Perfecto. lo que pide el intendente en cada una de Dale. sus localidades. ¿Y crees que los eldoradenses votamos con la cabeza o con el corazón? ¿Y somos una masa votante que ha madurado en cuanto a su forma de votar o no? Sí, nosotros con estos 40 años de democracia hemos madurado muchísimo.
y se van a ir viendo en cada una de las elecciones. Ajá. Y somos muy, muy jóvenes Sí, por eso a todavía, veces ¿no? la Nos gente dice, no, equivocamos. esto no va a tener solución nunca. Sí, esto nosotros vamos a ir mejorando porque cada vez hoy te va exigiendo más al ciudadano. Nos pasa a nosotros, a mí mismo me pasa, es decir, antes uno hacía una obra y te festejaba, ¿no? Y te dice, uff, llegamos Al fin bastante tarde, llegaron. por fin hicieron. Bueno. Y bueno, y eso va a permitir que Bien. el ciudadano vote mejor y es una mezcla, vota un poco con la cabeza, un poco con el corazón, pero Ok. se va mejorando, se va mejorando. Bien. ¿La política te acercó a y te alejó de? Todo. Brevemente, ¿te alejó algo y te acercó a algo y te alejó de otras cosas? ¿O no? Por ahí la actividad, ¿no es cierto? La actividad de por ahí no tener tiempo para ir, otras cosas, para sí. ir a un lugar o Sí. estar más con una familia. Bien. Pero generalmente me acerca, le Dale. trato de que sea siempre positivo, ¿no? ¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajar con Hugo? O sea, con vos. ¿O conmigo? Claro, ¿qué es lo mejor y lo peor? Preguntar a los compañeros lo que trabajan. Qué sé yo. Trato de mantener lo que yo te decía de la educación, seguir en el esquema del trabajo, ¿no es cierto? Ok. Que la gente trabaje y que cumplamos con lo que es con nuestro deber. Bien. ¿Te sentiste discriminado alguna vez? Sí, no, la discriminación es algo, y sobre todo nosotros en nuestros tiempos de la secundaria, de la primaria, pero bueno, siempre tratábamos, no me quedaba enfrascado en eso, ¿no? Es decir, Lo salía, superabas. superaba, no me quedé con ningún trauma. Bien. ¿Qué puntaje le pondrías a El Dorado por creatividad, capacidad de trabajo y honestidad? Y El Dorado tenemos que dividir en lo público y lo privado, ¿no? Yo creo que en lo privado un 10, Ajá. por el empuje de la gente, de nuestros pioneros que nos quedó, Sí. que nos hicieron una ciudad que amamos, maravillosa, que queremos. Y bueno, y después tenemos que discutir en lo privado, en lo público, ¿no? Claro. En lo público es complicado, complejo, Ajá. sobre todo por los años que tuvimos. Nosotros tuvimos un gran crecimiento, llegamos a ser casi considerado la capital de la provincia de Misiones, siempre lo digo. El Dorado estuvo a punto de ser la capital de la provincia, le competía a Posada allá en los 80, te estoy hablando. Sí, ¿no? sí. Y después no sé qué nos pasó con el avenimiento de la democracia, con nuestros dirigentes, con nuestros gobernantes, que por ahí nos fuimos quedando y nos fueron pasando a otras ciudades. Y ahí, bueno, tenemos que ver ese tema de lo que vos Rever planteás un poco. en lo público. En lo ¿no? público. Pero en lo privado ¿Y siempre tenemos existen- capacidad de trabajo? ¿Qué puntaje con respecto a capacidad de Sí, trabajo? acá hay gente muy preparada, nosotros lo vemos, yo siempre estoy interactuando Vos con la ves. gente de la municipalidad, solamente falta dejarle hacer, darle las herramientas, El espacio por ahí, el ¿no? El espacio, el espacio. acompañamiento, y se están logrando muchas cosas. Bien. ¿Y en cuanto a honestidad, qué puntaje? Honestidad, y la honestidad es un grave problema de toda la Argentina, De la no es tan sociedad, claro. sencillo, ¿no es cierto? Pero con el control se logran los mejores resultados. Y eso Con el control. con el control. Y eso no solamente pasa acá, sino en todas partes del mundo. Vos vas a decir, en otro país son, no voy a nombrar el país, pero en otro país son más honestos. Pero cuando vos te vas a la esencia o abajo, a la raíz, y te encontrás que la honestidad está dada porque hay control. Porque hay control. Y hay castigo. Claro. Y hay castigo. Un Y poco entonces, más a partir de mano dura. De ahí hay que en algunos trabajar lugares. en el sentido en el buen sentido del castigo, ¿no es cierto? Del premio y castigo. Bien, ¿Entendés? y allá vamos. Bueno, fue una extensa charla con Hugo y ya estamos terminando el tiempo, ¿no es cierto, Dani? Hola, Dani. Bueno, te agradezco mucho, puñito, Gracias, por ahora. Marina, Gracias por a venir. vos, y saludos a la audiencia. y Muy bueno, linda. bueno. Sí, sí. Saludos a todos y bueno, que tengan muy buenas noches y nos estamos viendo pronto. Y muchas gracias por Gracias, haber estado, gracias. por tu tiempo.